Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo nos va? Espero que interesándote mucho este tema de observar los programas inconscientes, esas conductas que se van introyectando en esto que llamamos los hermanos que tenemos. Siempre es muy importante que veamos el número de hijo en función de papá y mamá, porque luego tienen medios hermanos, se llaman medios porque o comparten a la mamá o al papá, y luego hay unos mayores, entonces este es el mayor, no, ese es el mayor de esa mamá y de ese papá. Luego llegó otra pareja y llegó otro hijo y ese vuelve a ser uno. Entonces el que no revolvamos los números nos ayuda, la llegada de los hermanos nos ayuda mucho a poner ese orden en nuestro sistema familiar, ¿verdad? Y sobre todo en nosotros. Entonces ahora sí, aquí la cosa se complica poquito porque cuando hablamos de hermanos menores, pues no solamente vamos a hablar del último. Repito, antes las familias pues sí eran 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero comúnmente ahora son 2, 3. Entonces vamos aquí a tratar de dar un recorrido entre lo que es el hermano menor, el último que llegó, el 3, el 4, el 5, el último, ya no hay más, el que cerró la camada, el que cerró ya la fábrica, el que ya no hubo más. Y ese se le va a llamar hijo bastón. Puede ser hijo mayor, hijo primogénito, el 2, hijo bastón, hijo mamá. El hijo 2 es hijo mamá, es hijo femenino. Es el lugar de la madre, el lugar de Eva. Y bueno, luego la cosa se empieza ahí a poner interesante cuando llegan varones o vuelve a surgir otra mujer, ¿verdad? Mujer 1, mujer 2, ¿no? Llega el varón, se va estresando mucho más la madre, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estos momentos en los que nosotros vamos recibiendo a los hijos les impactan para toda la vida, desde que estamos en el hospital o desde que ahora ya con los ecos. Y cuánto pinche marketing, ¿no? La revelación del bebé. Pues eso es puro para venderles cosas, como para decorar el 14 de febrero, que no sirve para nada. Bueno, pero al final les va ayudando a irse haciendo la idea de ese género que va a tener ese baby. Y antes cuando no se sabía, en las épocas de nosotros, que hasta que había nacimiento decían es niña, es niño, ¿no? Entonces ahí están en estrés todos los 9 meses. Y ahora los ecos pues ya revelan el género, pocas veces fallan, ya, pero vamos entendiendo que de lo que se llegó en el primero, pues define el segundo, ¿verdad? Ya llegó el hijo varón, bueno, entonces ya nos relajamos. Ya pueden llegar las niñas. No, hombre, ya llegó la niña, la hija mamá, la princesa, ¿verdad? Bueno, pero pues si vuelve a llegar otro varón o vuelve niña a llegar otra niña, pues ahí la adaptación y el estrés, ¿verdad? El último hijo, el último que llegó, se le llama hijo bastón. El que está encargado de quedarse a cuidar a los viejos del árbol. Abuelos, padres, acaba con los padres, sigue con los sobrinos, sigue con los hermanos. Como la película de Como agua para chocolate que retratan muy bien esa, no es una costumbre ni religiosa ni familiar, es un tema de supervivencia de la manada. Por eso, de los más programados que vamos a hablar, hablamos del programado que fue el primogénito ayer, el hijo mayor, el más programado, y el último, el que cierra la camada, el hijo bastón, el que no puede ir a hacer su familia, su vida. Claro, se van, se casan, hacen su familia, pero siempre tienen culpa inconsciente por no estar en su rol de bastones. O si se mueren, fallecen, se van a vivir a Australia para zafarse del rol, pasa al siguiente hermano, ¿no? O sea, si es el 4 el que se fue, pues pasa al 3. Y así. Hijo único,
pues carga todos los roles, el bastón, el mayor, el todos. Entonces, eso es el tema con los hijos únicos. Ay, es la única hija que tienes, es el único hijo que tienes. ¿Cómo te vas a ir y vas a dejar a tu mamá? ¿Cómo te vas a ir y vas a dejar a tu papá? Entonces, por eso es que lo que le hubiera tocado a ese hermano, pues lo carga un hijo único todo, ¿verdad? Por eso hay que irlos como padres liberando corazones. Háganse cargo de sus vidas, de su felicidad, de sus emociones, de su dinero, para que dejen a los hijos vivir la vida. Entonces, aquí vamos a hablar en general de los hijos. Estamos hablando ayer del hijo mayor, hoy hablamos del menor menor. Son las dos puntitas, digamos, las dos colas de la camada de hijos. Y luego hay hijos en medio, ¿no? Hermanos en medio. Vamos a hablar que todos esos de en medio son sándwich, ¿verdad? El tres hijos, pues el de en medio, el 2, el mamá es sándwich. 5 hijos, pues está el mayor, el menor y los sándwich, los que están en medio. Entonces vamos a ver que el bastón, pues ya dijimos, programadísimo porque es el que menos tensión de los padres recibe, tensión o atención porque ya tiene otros hermanos, pero también le tiene que devolver a la manada su lugar, ¿no? Que es atender, cuidar, estar al pendiente. Antiguamente eran esas hijas o hijos que se quedaban a vestir santos, ¿verdad? De cotorritos, ahí pegados con los padres. Y luego ni se iban a hacer la vida. Entonces, bueno, yo que a mí me encargo de aflojar, ¿verdad? La bisagra. Fíjate que ayer que hablábamos de los hijos mayores, y que tienen este feeling diferente. Por ejemplo, tengo un caso de 2 hijas, 2 mujeres, 2 hijas, no más. Entonces, claro, es que la otra, todo le daban, todo se le da, todo fácil a menor. Y la mayor, pues cargando, claro, es que tu resentimiento es que tu hermana siempre te ha tenido a ti, la menor, la 2. Siempre te ha tenido a ti, tú siempre has estado ahí. Tú siempre la has apoyado, tú siempre has estado para todo, tú siempre le has enseñado. Cuando se hizo señorita, bueno, ya le enseñó a la otra hermana, ya la madre ni se metió a ensuciarse las manos en esos temas. Tú siempre has estado ahí, pero contigo no ha estado nadie. Entonces eso es lo que hay que entender cuando se habla del abandono, porque a veces sí hay mamá y sí hay papá, sí, pero el abandono es emocional. A mí no me orienta nadie, pero yo la tuve que orientar a ella, ¿no? Yo hice un poco de madre con la hermana. Entonces, vamos a ver qué pasa con los hermanos menores. Normalmente, los niños, generalmente, todos los niños imitan. Los niños aprenden en el juego y por imitación. Son 2 cosas muy importantes. Así que tú crees que tus hijos no te ven, pues todo el tiempo nos están viendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué nos molesta? ¿Qué hábitos tenemos? Todo el tiempo, por neurona espejo, pues por supervivencia se aprende por imitación. Entonces los niños imitan palabras, gestos, expresiones, reacciones, incluso aprenden e imitan estados de ánimo. Así es cuando nos ponemos cuando es domingo. Entonces el niño copia todo, ¿no? Y desde luego el niño va a reproducir todo lo que esté en su entorno. Por eso les he dicho, el niño no va a decir y no va a hacer nunca nada que no esté en su ambiente, en su casa. Luego van a las escuelas y echan cacayacas las mamás porque es que mi niño no es cierto. Los niños nunca van a hacer o decir algo que no está en su casa, que no aprendieron en su casa. Reproducen todo lo que está en su entorno. Copian todo lo negativo, pero también lo positivo. Desde los amigos de la guardería o sus maestros también. Pero sobre todo van a tomar modelos imitantes, a imitar, que son muy importantes, del núcleo familiar, y estos son su hermano mayor y los padres. Pero con quién pasan más tiempo y comparten el cuarto, el baño, la ida al colegio, con la hermana o el hermano mayor. Entonces, los hijos pequeños o los hijos menores siempre van a encontrar en el hermano o la hermana mayor la imitación, porque es su punto clave para tener una relación de supervivencia con esas personas. Entonces, si yo me parezco a ti, hablo como tú, soy lo que tú eres, entonces me aseguro mi supervivencia, y dentro de eso entra la socialización. Gracias a ello, pues obviamente puedo desarrollar confianza social. Por eso los hermanos menores siempre copian a los mayores, ¿me explico? Quieren imitar, son sus superhéroes, así como, y más, imagínate, si hay ausencia de padre, pues el superhéroe va a ser el hermano mayor.
Entonces es importante entender que el hermano mayor va a ser el modelo imitativo y que el hermano menor, pues le va a costar un poquito más también entender qué sí es suyo y qué no, ¿verdad? Que sí quiere o qué no, porque tiene al programadazo, que es la jetota del hermano mayor, como si fuera, o hermana mayor, que es como si fuera el custodio de la llave, ¿no? O sea, la papisa y el que va a vigilar que no se pasen de la raya con el programa familiar. Entonces, a partir de los 2 años, todos los niños abren su capacidad de imitación y ahí es donde está en pleno apogeo. Por eso los niños ya se les hace muy gracioso con 2 añitos que empiezan a hablar eh, más, pues que empiezan a echar vigas y groserías y todo. Claro, pues es que siempre el hermano mayor rige. El hermano mayor lleva mano y los pequeños o el pequeño empieza a imitar todo. Los hermanos menores avanzan en todo más rápido. Al hermano mayor, como iba solo, le fue costando solito ir haciendo sus etapas. Es igual que un hijo único. Un hijo único, pues no tiene hermanos mayores, no tiene nadie que le dé prisa, no tiene nadie que le apresure para sus aprendizajes, va a su ritmo, ¿no? Por eso son como más niñotes los hijos únicos. ¿Por qué? Porque van a su ritmo aprendiendo, no tienen un antecedente. Pero los menores, ya el grande los trae del rabo. Ya el grande es, no, come bien y abróchate así, y haz esto y córrele. O sea, el hijo menor aprende más rápido porque ya tiene esta figura admirativa o devocional que va a ser la hermana o el hermano mayor, ¿verdad? Entonces, es importante que entiendan que ese hermano menor o hermana menor busca protección de sus padres, pero cuando no lo encuentra, el que siempre va a estar ahí es la hermana o el hermano mayor. Entonces, este pequeño puede tener deficiencia en tener ese puente hacia los padres porque ya está el intermediario, que es el mayor, ¿verdad? Que va a ser en muchos sentidos como su maestro y que le va a facilitar muchísimos aprendizajes. O sea, lo que al grande le costó 10, al pequeño ya le cuesta 5 o 4. Ese es el resentimiento del mayor, a mí me cuesta un montón y para ti todo es más fácil. Aparte tienes a mis papás en menor estrés que como estuvieron conmigo, porque aquí ya estoy yo para hacer un poco más suave las cosas, ¿verdad? Los hermanos menores, corazones, tienen también ese resentimiento de ser comparados. De esas cosas te voy a hablar mañana, pero siempre es importante entender que vamos a hablar de dos mujeres o dos hombres. O sea, ¿qué pasa? Cuando llega género diferente, pues hay un cambio, la dinámica de la familia cambia, pero cuando llega el mismo, ya el hijo 2 o 3, pues ya hay un primogénito, ya hay un hijo mayor, ese ya no le costó trabajo tener su lugar, es el primogénito, se llama como el padre, como el abuelo, ya tiene figura de autoridad. Entonces, ¿qué lugar tendrá de autoridad el 2 o el 3? Sobre todo si llegan, repito, del mismo género. Entonces, claro, sí entienden que ahí surge una competencia entre hermanos por la primogenitura. Entonces, normalmente el uno es más noble, es más educadito, es más así, y entonces por eso decimos, el 2 o el 3 siempre es más cabrón que el uno. ¿Por qué? Porque tiene que pelear, tiene que demostrar, tiene que sostener, a menos que el uno sea como la figura paterna, ¿me explico? Y ahí sí mande para todos. Pero a lo que me refiero es que como hay una competencia por el lugar de autoridad, entre hermanos hay una necesidad de encontrar siempre el reconocimiento del padre, el reconocimiento de los padres, pero generalmente el de la madre es afectivo y el del padre es reconocimiento. Entonces hay mucha competencia. Cuando hay 2 hermanas, 3 hermanas, pues somos iguales. ¿Cómo destaco? Entonces, la primera carga todo, ¿no? Ya dijimos. La segunda es la hija mamá, entonces carga su mente. El hijo 2 es la mente de la madre, al 100%. El 3 empieza a ser más rebelde o empiezan a ser enfermizos, es decir, que cuando hay como mucho plano igual, lo único que nos queda como hijos es destacar en algo, porque soy el que me enfermo, el que hago más berrinche, el que cargo, ayudo, limpio, ¿verdad? Tú tienes que definir cuál es tu lugar en el árbol, qué característica me distingue a mí de mis hermanos, que para destacar como hermano menor, pues tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, esos lugares de especialidad son muy importantes en los hijos. Por eso es que cada hijo idealmente tendría que tener su nombre.
no como el de los padres, no como el de los abuelos. ¿Por qué? Porque como cada uno de nosotros, para poder percibir lo que Carl Jung llamaba el proceso de individuación, pues teniendo nombres compartidos es muy complicado. Llevar el nombre de la madre, de las abuelas, es complicado. Por eso para mí el tema de los nombres me apasiona, porque prácticamente que desprogramando eso, pues cae como un castillo de cartas todo lo que se introyectó y la persona puede ser más auténtica, puede mostrarse un poco más como es. Pero mientras sea la esposita de mi papá, mientras sea el esposito de mi mamá, mientras sea esa figura ideal porque me pusieron como el novio de la novela de cuando era joven mi mamá. Es decir, al final, como te decía, los hermanos menores imitan todo. Van a tratar de encontrar un lugar propio porque el primogénito ya lo tiene. Ya, ese no se lo quita nadie el trono. Pero los menores, al imitar, van a encontrarse que muchas veces tienen que ser el opuesto. Eso pasó, por ejemplo, con mis hermanos, dos varones, el 1 y el 2. Entonces el 2, que se esperaba del mujer, pues, ¿qué empieza a hacer? Lo opuesto al 1. El 1 todo educadito, todo limpito, todo bonito, todo pulcro, y el otro todo lo contrario. Todo rebelde, todo peleonero, todo guarro, todo sucio, todo flojo, porque al final está marcando su lugar. Si este ya tiene su lugar por ser el pulcro, el inteligente, el cumplido, yo tengo mi lugar por ser el bla, 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 como si fuera el enfermo, como si fuera el servicial, ¿no? Entonces, sí es importante que recordemos, porque ya sé la lluvia de preguntas, cada sistema familiar se tiene que revisar individualmente, corazones, porque no es lo mismo llegar con hijos, el primogénito enfermo, por ejemplo, o muerto. Es tan grande el peso transgeneracional que muy comúnmente el hijo 1 se muere, se aborta o nace enfermo, si nace. Porque al final es un tapón que está recargando el peso transgeneracional para que los siguientes hermanos no lleven ese peso. Entonces no es lo mismo llegar yo como hijo después de un aborto muerto o de un niño enfermo. ¿Por qué? Porque obviamente este no ha sido funcional para el mundo, entonces yo voy a llegar a ser hiperfuncional, ¿verdad? El que sigue. Entonces cada sistema familiar se tiene que revisar. Repito, estamos en este podcast de manera abierta hablando de temas genéricos. Es importante entender, repito, que los hijos menores, los hermanos menores, pues van a poder siempre buscar esta figura imitativa del mayor o de la mayor, pero tienen que encontrar su lugar. Entonces muchas veces empiezan a ser opuestos, ¿verdad? Empiezan a ser lo opuesto. Empiezan a buscar el polo, ¿verdad? El polo opuesto que les ayude al final a conservar ese lugar. Y cuando hablamos del último hijo, el hijo 2, el hijo 3, ya no llegó ninguno más. Bueno, pues entonces está el programado primero y el programado último, que es el que se queda a cuidar a los hermanos, ¿cómo se llama? Y a los padres en el árbol, ¿no? El bastoncito, la bastoncita, que les cuesta mucho trabajo. Y luego los padres se encargan de eso también, ¿eh? Con los grandes fueron medio rígidos, pero ya con los chicos, ese que no estudie, esa que esté tirada aquí pintándose las uñas nomás, con tal de no quedarme sola, con tal de no quedarme solo, inutilizan, o sea, el hijo bastón, no te creas que es un papel de convicción, o sea, sí, yo soy el hijo bastón, me voy a quedar, no, sino los mismos padres o sobre todo la misma madre, si no hay padre, ahuevona a los hijos para que no se vayan. Ay, sí, ya va a estudiar la tercera carrera, ya va con 35 años a estudiar a ver qué quiere estudiar la nena. Claro, los estupidizan para que no vayan a hacer su vida. Y así se quedan pegados con ellos y con ellas porque no resuelven los padres su propia vida, su etapa de vida que les toca. Entonces esto es muy importante si tú te identificas que si tus padres no te van a dejar volar por ser hijo menor o bastón, pues tú tienes que dejarte volar porque estos programas son muy pesados. Y que si tus padres no te van a soltar, te sueltas tú. Y muy importante, si tú tienes hijos, tú tienes que saber que sea uno, sea dos, sean tres, los hijos son para la vida, son para el mundo. Son el compromiso que tenemos nosotros de darle al mundo sujetos, entre comillas, digo, funcionales que vayan a aportar y hacer que este plano crezca y no que vayan a ser cargados por los demás y a chingar, ¿verdad?
Tenemos que darles hijos al mundo funcionales en el mejor sentido de la palabra y eso lo gestamos nosotros con nuestros valores formativos y con lo que somos en casa. Pero pues ¿a qué le voy a dar un enfermo al mundo? O a un drogadicto, un alcohólico. ¿A qué le voy a dar a alguien que pues no tiene una vocación o no tiene un sentido de moralidad para el mundo? ¿Para qué? Entonces, los hijos son para la vida y para el mundo, no son para uno. En las culturas latinas, desafortunadamente todavía por el tema dogmático religioso, las madres piensan que los hijos son de ella, son su propiedad, porque yo los hice. Entonces son míos de mí, a mí sello, código de barras me costaron, just mine. Entonces tengo derecho a meterme cuánto ganan, qué comen, a dónde van, a dónde vienen. Entonces nunca los dejo volar. Eso es antinatura. Tú piensa en la biología como es. Los humanos, como tenemos otro proyecto, pues nos tardamos muchos años pegados a la manada. Pero en la biología, la gallinota vieja ahí sentada en el nido con el pollote que no cabe, pues es antinatura. O sea, un sujeto con 25, 28, 30 años, un sujeto sexualizado ya, evidentemente, pegado ahí, metido en una camita de secundaria con sus padres, porque ese lugar que le tocó el programa familiar es antinatura, cuidando a la abuela, ¿no? Los hijos son para el mundo. En ese proceso estamos, ¿no? En que los adultos nos hagamos adultos y no lleguemos a 40, 50, 60 con cabeza de niños buscando poner en el rol de mi papá o de mi mamá a otros más pequeños, que son mis hijos o mis nietos, para que hagan de padre, hagan de madre, me mantengan, me cuiden, me den de comer en la boca o atiendan mi salud. Eso es formato menor de edad, ¿no? Hay menores de edad psicológicos con 60 años. Entonces nosotros ir acomodando eso a nivel sistémico, corazones, es un piano social y colectivo, es un arte y es un nivel de conciencia profundo que tenemos que ir paso a paso cada quien en su casa y en su formato conquistando. Los hermanos menores cuando llegan, corazones, evidentemente van a mostrar, van a tener que, como toda camada, buscar su lugar, ¿no? Entonces, pues claro, la atención del hermanito menor le roba cámara al hermano o hermana mayor y surge este celo muy biológico, ¿verdad? Claro, me estás quitando mi lugar. Luego imagínate, llega una niña, no llegó varón, primogénita, no llegó varón, y ya luego llega el hermanito. ¿Qué piensa un niño? Una niñita. Yo que soy tan bonita y me esfuerzo porque estos saquen 10, mis padres conmigo, y llegó el bicho ese que porque es niño mi mamá ya se desbarata con mi hermano, pues claro que empieza a surgir conductas que retroceden, ¿no? Ya la niña ya quiere tomar bibi otra vez, ya se hace pipí, claro, es normal, está siendo quitado su lugar y luego los padres lo hacen fatal, ¿no? O sea, no los integran, tú eres la hermana mayor y tú le vas a enseñar muchas cosas. Y la niña dice, no, jodido, yo no le quiero enseñar nada, yo quiero seguir siendo niña. ¿Yo por qué voy a estar ahora cuidando a otros si la niña soy yo? Por eso, corazones, las recomendaciones son, pues cada quien tomar el lugar que le toca. Y si es lugar de padre y madre, es formativo de los hijos que quieras tener. Y es lógico que cuando llegue un hermano menor, y sobre todo cuando llegan después de tantos años, o sea, llegué mayor, primogénito, 6 años, 7 años, 8 años, y luego me llega un bichito hermanito o hermanita, pues claro que va a ser un retroceso y que hay que poner tanta atención con el nuevo bebé como tanta atención con el hijo que sigue necesitando tomar de sus padres, porque los hijos necesitan tomar formativamente de los padres a toda la etapa hasta que son mayores de edad y ya puedan más o menos volar en el mundo que se los va a comer. Así que, corazones, ya se dan cuenta que este rollo es un arte. Por lo pronto, más presencia de papá y mamá para que le quiten a los hijos mayores el trabajo de formar a los pequeños y entiendan que los pequeños van a tomar de todo el sistema sus roles imitativos a fuerzas y que claro que impacta mucho los nombres, los lugares de hijos y los géneros que van llegando por las competencias que van surgiendo. Por eso hay que observar toda la dinámica familiar completita. Bueno, el día de mañana cerraremos semana con más temas de los hermanos y recomendaciones. Si tú eres hermana, hermano ya mayor, ¿de dónde madre surgen las lealtades tú hacia los hermanos? Dios, las broncas en las que se meten. Pura lealtad ciega a los padres, ya lo verás.
Te dejo un abrazote grande, grande, terminando semana, avanzando hacia octubre. Y le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.